Voy a pedirle que miremos la palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Usted sabe que se viene la Semana Santa. Estos son días muy significativos para algunos, para otros no. Son días en que la gente, muchos dejan de comer carne, pero no dejan de fornicar, ni de adulterar, ni de embriagarse, ni de drogarse, pero sí de comer carne, una cosa media extraña, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nosotros vemos en nuestra sociedad. Y cada vez vamos a ir viendo cosas peores en nuestra sociedad. Eso no es nada con todo lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestra nación. Y quiero decirle a usted, a modo de noticia buena, que la cosa se va a ir poniendo cada vez peor, que la situación se va a ir agravando cada vez más, que el pecado va a ir creciendo cada vez más, que las tinieblas van a ir cubriendo la tierra cada vez más. Y eso tiene que ser así, tiene que ser de esa manera, porque eso es un anuncio de que el Señor Jesús viene pronto a buscar a la iglesia. Cuando usted escuchó del coronavirus y el otro día conversando en casa, al entender un poco las escrituras, como usted también las entiende, sabe que si esta peste fue programada o no programada, es muy probable que fue programada, que fue inventado este virus. Así, cuando se encuentre la cura de este, vendrá otro más. Y cuando se encuentre la cura del otro, vendrá otro más. Y lo único que están haciendo los malhechores, influenciados por Satanás el diablo, es decirnos a nosotros, la iglesia, que el tiempo se ha cumplido. Porque el Señor Jesús anunció y dijo que íbamos a oír de pestes. Y estas pestes tienen que venir. Así que usted dice, bueno, no, era el mosquito, entonces era el dengue. Bueno, agréguele al dengue todas las otras cosas, este que ha venido y los que vendrán también. Pero usted sabe que está más cerca su redención del día en que usted creyó. Yo estoy más cerca, yo comencé a creer a los 12 años, así que ya van a ser 44 años, está más cerca. Y hoy un día más cerca de ese día en que el Señor Jesús vendrá. Entonces la iglesia, cuando ve que todas estas cosas suceden, no tiene que desesperarse, no tiene ni siquiera que hablarlas en un tono quejoso en la casa, sino que tiene que hablarle cada padre, cada mamá, hablarles a sus hijos con un tinte de esperanza en sus palabras, porque el Señor viene pronto. Prepare a su casa porque el Señor viene pronto. Prepare su corazón, prepare a su cónyuge, prepare a sus niños porque el Señor viene pronto. No le diga lo mal que está el mundo, no le diga de la abundancia del pecado, sino que háblele de la superabundancia de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces usted está hablando de esas supuestas malas noticias para el mundo, pero buenas noticias para nosotros. Cuando Cristo Jesús murió, para los discípulos parecían malas noticias, pero para el reino de los cielos era una buena noticia. Porque la salvación estaba siendo consumada en la cruz del Calvario y ahora los pecadores por la fe, solo por la fe en la obra de Cristo, podíamos ser libres del pecado. Entonces, no era para el cielo ese día un día de angustia, sino que era un día de victoria, era un día de salvación. ¿Y cómo usted celebra la victoria? Y bueno, celebramos la victoria de diversas maneras, pero generalmente son expresiones de gozo, de alegría, ¿verdad que sí? Hay algunos que por ahí, mire, yo me considero bastante con esta cara como que no me acompaña mucho la alegría, pero hay algunos que están peor que yo, que no tienen cara, decía mi papá, tienen barata. Ni siquiera llegan a cara. Pero cuando usted tiene a Cristo y es consciente de las noticias, entonces usted comienza a tener alegría y expresa la alegría sonriéndose, la expresa quizás llorando cuando venía Ludovica, que ahora se fue con la mamá, pero ya volverá. Y entonces nosotros, cuando sabíamos que estaba en la pancita de Noé, llorábamos de alegría. Cuando sabíamos que no estaba en la panza, llorábamos
orábamos esperando un milagro de Dios, pero cuando nos enteramos de la noticia un viernes, entonces llorábamos de alegría. No entendíamos si llorar, si reírnos, nos abrazábamos, pero cuando usted entiende la buena noticia, hacen muchas cosas raras. Cuando teníamos nuestros cultos en Junín allá en la década del 90, bajaba la presencia del Señor y había gente que lloraba, y había gente que se reía, y había gente que cantaba en lenguas, y entonces pasaban algunos vecinos por la vereda y miraban. ¿Y cómo es la cosa acá? Unos lloran, otros cantan, otros se ríen. Estos están re locos, estos están mal. Y entonces le preguntaban a algunas hermanas, yo no me olvido, no sé si anda por ahí la hermana Mirta, y le decía a la hermana Mirta de Paredero, no sé si anda por ahí, y le decía, Mirta, te vimos en la iglesia el otro día y te estabas riendo, pero la que estaba al lado tuyo lloraba, la otra que estaba más allá. ¿Qué les pasa a ustedes? Era el gozo del Señor que uno lo manifiesta de diferentes maneras. Hermano, en Cristo nosotros tenemos salvación y es motivo para celebrar todos los días de nuestra vida. Usted no tiene que hacer nada respecto a la salvación, solo tiene que recibirla por la fe en Cristo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo número 8, versículo 32. Hace poco leímos este texto. Dice, el que no escatimó, hablando del Padre, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Está diciendo, si el Padre no escatimó a su propio Hijo, que es el Señor Jesús, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué fue lo que el Padre nos entregó? ¿Qué nos entregó el Padre? A su Hijo. ¿Por qué entregó el Padre a su Hijo? Porque el mismo Padre había establecido las reglas de juego, por así decir, a través de las cuales una persona podía ser salva. Y entendemos por lo que conocemos de la palabra de Dios, que el que instituyó los sacrificios de animales para la remisión de los pecados fue Dios. Y fue Dios el que dejó escrito en su palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso lo dijo Dios. Así que Dios dictó las leyes y entonces ahora nos encontramos en una etapa del mundo, ahora también, ¿no? Pero con una sociedad colmada de pecado. Y en el tiempo señalado por Dios, porque Dios tiene un reloj que no atrasa ni adelanta. El reloj de Dios anda exacto. Y Dios hace las cosas a tiempo, aunque nosotros a veces no lo entendamos. Pero todo lo de Dios es perfecto. Dígale al que está junto a usted, todo lo de Dios es perfecto. Y todo lo que Dios hace es perfecto en tiempo y en forma. Es perfecto. En el tiempo perfecto, en el reloj de Dios, llegó la hora en que la humanidad debía ser salva. Ya eran conscientes, especialmente el pueblo de Israel, luego a los gentiles, a nosotros se nos hizo luz esto, que los sacrificios de los animales solo estaban prefigurando el perfecto sacrificio que un día el Hijo de Dios ofrecería en la cruz del Calvario. Desde Génesis 3:15, donde se da la primera promesa de redención, se está anunciando que vendría el Hijo de Dios a salvar al mundo. Se estaba anunciando con los sacrificios que Dios instituye. Por eso Abel lleva sacrificio de animales a Dios y es aceptado por Dios, pero no así el sacrificio de Caín, que era
eran vegetales, no representaba lo que Dios quería, no había derramamiento de sangre. Entonces ese sacrificio no fue aceptado por Dios. Todo tiene que ser en el formato de Dios. Usted no puede inventar nada, usted no puede hacer nada, solamente tiene que creer que lo que Dios diseñó para usted es perfecto y funciona para su salvación eterna. Entonces, en el tiempo de Dios, Él envía a su Hijo Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Dijo Juan el Bautista cuando lo vio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya estaba anunciado por los profetas. Isaías, en el capítulo 53, habla de este sacrificio del Señor Jesús por toda la humanidad. Era necesario que el Hijo de Dios muriera para que la humanidad pudiera ser salva. Y la humanidad no pudo ser salva, sino que la humanidad fue salva por la obra de Jesucristo. Entonces dice quizá usted: bueno, pero entonces son todos salvos, solo que hay gente que no lo sabe y que no acepta la salvación. Pero Jesús ya murió por todos, ya los salvó a todos. Entonces quizá alguien plantee: entonces todos van a ir al cielo. No, no todos, solo los que aceptan la salvación que Dios les regala y lo hacen por la fe. Si me di a entender, diga amén. Ahora, lo tenemos acá en la palabra de Dios, esta expresión del apóstol por el Espíritu Santo, que Dios no escatimó a su propio Hijo, Dios dio a su Hijo. Dios nos dio a su Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dio? Y hay muchas razones, hay diferentes razones, pero hay una razón que prevalece en mi pensamiento y quiero que usted lo ponga en su corazón. Y es por el principio bíblico de sustitución. El principio bíblico de sustitución. Mire lo que dice la palabra de Dios en Pedro, primera de Pedro. Si usted tiene la Biblia, lo puede buscar ahí. En el capítulo número 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y añade: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Aquí está el principio de sustitución. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El justo, Jesús, muere por los injustos para poder presentarnos delante de Dios. Porque Dios sabía que todo este tema de los sacrificios que prefiguraban el perfecto sacrificio de Cristo era imperfecto. Solo era la figura, la sombra de lo que iba a venir, pero era solo la sombra. Entonces usted tiene que entender cómo es una sombra. La sombra no es la esencia. La sombra es la proyección quizá de una luz o del sol, supongamos, de su figura, de su silueta, pero no es exactamente usted. Usted sería la esencia. Así que todos los sacrificios del Antiguo Testamento solo eran una sombra de lo que iba a venir. Lo que era real y ya no era sombra, sino que era esencia, era ahora Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo y muriendo por el mundo entero en la cruz del Calvario para poder salvar a todo el mundo de sus pecados. Esa es la esencia. Entonces, como Dios sabía que el hombre no se podía salvar, Él sabía que Él mismo iba a tener que salvarlo. Por eso Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. ¿Por qué tuvo que ser así? Bueno, porque recién dije, Dios dictó las reglas. Si hay una característica sobresaliente en la naturaleza de Dios, es la santidad. Dios, quizá usted dice, ¿y el amor también? Sí, el amor también, pero se desprende de la santidad. Dios es santo. Como dice la Biblia, santo, santo, santo. 3 veces santo. Dios es santo. Y como Dios establece las reglas, entonces Él tiene que cumplir con las reglas. Lo ve usted en el bautismo del Señor Jesús. Juan el Bautista le dice:
no tengo por qué bautizarte, porque Él dice, no tienes pecado. Yo necesito que tú me bautices. ¿Y qué le dice el Señor? Bueno, sí, está bien. No, no dice así. Dice, no, deja. Porque así es necesario que cumplamos con toda justicia. Quiere decir que cumplamos con toda ordenanza, con todo mandamiento, con toda la palabra. ¿Se tenía que bautizar Jesús? Sí, para cumplir con toda la palabra, aunque Él no tenía pecado. Entonces Dios no puede pasar por alto la propia palabra que Él dio, porque Él es santo. Y entonces Dios había establecido en su palabra que el alma que pecare, esa morirá. La persona, la raza humana, estamos todos condenados a muerte, todos condenados al castigo eterno. Entonces Dios interviene. Como es santo, no puede pasar por alto su propia palabra, sino que tiene que cumplir con lo que Él mismo dijo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y entonces muere el justo por los injustos para poder llevarnos a Dios. Si me di a entender, diga un buen amén. Dios no es solo bueno, Dios es santo y Dios es justo. Como Dios es santo, entonces Dios es justo. Nosotros por ahí no estamos tan acostumbrados a este tema de la justicia, viviendo en un país donde hay tanta injusticia. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios era el juez. Los condenados éramos nosotros. Entonces el juez bajó de su trono y ocupó nuestro lugar de sentenciados a muerte para que nosotros fuésemos absueltos de toda culpa. Si me di a entender, diga amén. Porque Dios es santo y entonces había que cumplir con la Escritura. Tenía que morir el Hijo de Dios para que quedara satisfecha la justicia de Dios. Se dice que si un culpable es declarado inocente, entonces el culpable es el juez que lo declaró inocente. En una sociedad así como la nuestra, corrompida, quizá, usted me escucha, ¿no es cierto? Quizá para muchos esto es difícil de entender, pero para usted no es difícil de entender. Usted lo entiende correctamente y lo entiende completamente. Dios se ofrece a sí mismo en la cruz del Calvario, baja de su trono de gloria, siendo Él el juez, para declararle a usted salvo, perdonado, santo, justificado y un día glorificado también. El que entiende eso diga un buen amén. Amén. Ahora, la palabra de Dios nos dice en el texto que estamos leyendo de Romanos que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y luego dice una pregunta: ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? El que está dispuesto a entregar a su propio Hijo, está dispuesto a entregar cualquier otra cosa. ¿Qué sería cualquier otra cosa? Y bueno, puede ser para el que necesita novio, novia, esposo, esposa, una familia, un hijo, provisión económica, un buen trabajo, paz en su casa, gozo en su corazón. ¿Cómo Dios no le va a dar sanidad? Un milagro. Si le pudo dar a su Hijo, ¿qué dice el Espíritu Santo? Juntamente con el Hijo, ¿qué le va a dar a usted? Obviamente que no está hablando de hijos caprichosos. Un hijo caprichoso oraba y me contó a mí, me dice: estoy orando a Dios. Salíamos a evangelizar en bicicleta, andábamos por los callejones en esa época, y bueno, usted sabe cómo son los callejones, y a veces habían unos arenales hermosos también, y a veces con mi esposa nos caíamos. No nos caímos muchas veces, creo que 2 o 3 veces nada más, no más de eso. Nos enterrábamos en la arena y caíamos. O cuando un perro nos perseguía
Entonces empezaba yo a acelerar y por ahí las ruedas se iban para otro lado y nos caíamos. Se ve que el perro se asustaba, que nos los veía caer y decía, pobrecito, y nos dejaba de acosar. Y este nos acompañaba. Y entonces un día él habló conmigo y dice, pastor, quiero decirte que estoy orando al Señor, como diciéndome, quiero contar con tus oraciones. Le he pedido al Señor la testa rosa. No sé si usted sabe lo que es eso. Esa es una Ferrari. En la Ferrari que le dieron al presidente Menem, que quebrantó todos los controles y todos los carteles de velocidad allá en la década del 90, cuando fue Mar del Plata. Entonces, y lo iban controlando. Dicen, ya pasó por tal ciudad, ya pasó por tal ciudad. Lo que tenía que hacer en 20 minutos lo hacían 10 minutos porque, claro, él es el presidente, así que hacía cualquier cosa. La testa rosa, la Ferrari. Y yo me imaginé la Ferrari roja entrando por los callejones. Y yo dije, no, es muy baja, vamos a tener que tunearla, levantarla un poco. Y entonces yo le dije, ¿para qué? Para poder servir más rápido al Señor. ¿Qué más rápido? Tenemos un callejón quizá de 500 metros, ¿cuánto vamos a acelerar? ¿Cuánto vamos a adelantar? 20 segundos más rápido. Cuando acelera ya está en el otro lado. No es eso lo que hace falta. Sin embargo, él siguió orando a Dios por la testa rosa. Lo más parecido que tuvo fue una bicicleta roja. ¿Qué era lo que necesitábamos? Necesitábamos en ese tiempo para entrar en los callejones. Bueno, podríamos haber tenido un auto también, pero éramos pobres. Éramos tan pobres que los pobres nos decían pobres. Y entonces, bueno, entrábamos ahí y hay gente que pide cualquier cosa. Niños espirituales, caprichosos, que se toman mal de la palabra y dice la palabra que Dios me va a dar como me dio a Cristo todas las cosas. ¿Qué pediré? ¿Qué pediré? Como si fuera la lámpara de Aladino, como si el Señor fuera el genio de la lámpara, como si fuera el elefante de la fortuna o la pirámide de la prosperidad. No, no es así. Dios va a darnos todas las cosas que sean necesarias, verdaderamente necesarias en nuestra vida para poder vivir como Él quiere. Sea en el orden personal o a nivel ministerial. Dios va a ir entregándonos, según Él vea en el orden ministerial, la capacidad que tiene esta iglesia y este ministerio para poder servirle. Entonces, cuando Dios vea y dice, esta gente es gente laboradora, gente que me sirve, les voy a proveer de recursos, les voy a dar una camioneta, les voy a dar un camión, les voy a dar cosas, porque Dios lo va a ver. Ojalá que Dios vea cosas en nosotros. Ojalá que Dios vea buenas cosas en nosotros. No, Señor, un barco. ¿A dónde va a hacer andar el barco si no tenemos ni agua en los ríos? ¿Para qué quiere un barco acá? A menos que Dios lo mande a otro lado, está bien. Un avión. ¿A dónde? ¿Para qué quiere un avión? ¿Y para venir de mi casa a la iglesia? Claro que no. Dios no va, bueno, un helicóptero. No va a ser cosa que al final del culto me diga, pastor, ¿dónde va a ser la playa de estacionamiento de los helicópteros? Claro que Dios no le va a dar cualquier cosa, pero entonces la palabra miente, porque dice que me va a dar todas las cosas que Dios sabe que verdaderamente usted necesita. Usted no le daría a su hijo que viene a nuestro colegio o a cualquier colegio y va a la salita de 3, usted no le daría 1,000 pesos para la merienda, ¿verdad que no? Si puede, le da la merienda. Porque hoy los niños todos van con merienda, pero nosotros, yo aprendí lo que era la palabra merienda cuando tuve a los chicos. No sabíamos lo que era merienda. Nosotros fuimos con merienda alguna vez. ¿Vos fuiste con merienda alguna vez a la escuela? Ah, no, capaz que hicieron una acepción de personas y te escogieron a vos y te comías las meriendas. Pero le estoy preguntando a mi hermana, por las dudas que algunos no sepan. Es para los hermanos de las redes. Nosotros no íbamos con merienda y veíamos, había una canasta con tortita, las cuyanitas, que ya no existe, las cuyanitas. ¿Cuántos se acuerdan de las cuyanitas? Y entonces, ¿quién compraba una cuyanita? Los que tenían mucha plata. Nosotros no estábamos dentro del grupo.
cuando llegaba el día del estudiante, y hacíamos ese día de la primavera ahí, entonces todos aparecían con gaseosas, nosotros con una botellita así, con un corcho. Un jugo que mi mamá había preparado, no sé si era jugo de trapo, jugo de Jamaica, limón o tamarindo, no sé de qué era, pero no éramos pobres nosotros, no teníamos para eso, y éramos 5 encima, éramos un montón, entonces no podíamos, igualmente éramos felices, y no pedíamos grandes cosas. Si se rompía una lapicera, éramos conscientes, papá, se rompió una lapicera, te voy a comprar. Y yo le dije un día, ¿me podrás comprar una 303? No sé si alguno sí existe todavía. Porque habían varios que tenían, era una con pluma. Y yo había visto la propaganda y yo quiero la 303. Porque la canción decía, todos los chicos la tienen, quiero mi 303. Y entonces digo, todos los chicos la tienen, quiero mi 303. Y entonces empecé a hablar en el auto de la lapicera que me hacía falta, empecé a hablar en el auto y no había respuesta, íbamos toda la familia. Y entonces yo hablaba así como en voz alta para que mi papá me dijera, y entonces mi papá no decía nada. Y mi mamá le dice, viejo, al Abel le está haciendo falta, al Beli me decía, le está haciendo falta una lapicera, entonces que me la pida bien. Y yo iba atrás. Así que me paré en el Kaiser Carabela y le dije, papi, ¿me puedes comprar una 303? Sí, esta semana se la compro. Solo era cuestión de pedir porque hacía falta. No le pedí una Schaefer o una Parker. No le pedí que estuviera con bordes dorados, en oro. No, solo que escribiera. Con eso era suficiente. Porque hasta ahí llegaba la capacidad. Usted sabe que Dios tiene todos los recursos, pero no vaya a Dios con estupideces, por favor. La Escritura va a cumplirse en la vida de aquel que se acerca a Dios y pide en oración lo que en su corazón sabe por la palabra que Dios le quiere dar. ¿Querrá darle Dios sanidad? La palabra dice que sí. ¿Querrá darle Dios prosperidad? La palabra dice que sí, pero ¿es fiel en sus ofrendas? ¿Es fiel en sus diezmos? ¿Es bueno para administrar o se malgasta la plata? Entonces, aunque Dios le dé a usted lingotes de oro y le dé cientos de miles de pesos, usted lo va a perder todo porque usted es un derrochón y un mal administrador. Primero, pida a Dios sabiduría para administrar, pero tenga presente esto, que Dios nos dio en Cristo salvación a todos. Si hay alguien que necesite salvación, hoy puede ser salvo por la fe en Cristo. Y si hay alguien que hoy necesita sanidad, puede tener sanidad en el nombre de Cristo. Y si hay alguien, pastor, que necesite un milagro de sanidad, no una sanidad nada más que puede por ahí arreglar un médico, un dolor que puede quitar una pastilla o algún remedio, no, un milagro. Dios puede hacer milagros y Él quiere hacer milagros. El Señor les entrega a los discípulos que creían en Él esta palabra: estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes seguirán estas señales? A los que creen. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es en mi nombre que tomarán cosa mortífera. Si llegaren no se ponga a beber veneno, pues, pero que quizás no es la idea. Pero si alguna vez sucediere, no le va a hacer daño. Sobre los enfermos, dije recién, pondrán las manos, sanarán, hablarán nuevas lenguas. Son señales que el Señor dejó y Él quiere que esas señales se cumplan en su vida. ¿Por qué duda de eso? ¿Por qué el diablo llena a veces de incertidumbre su corazón cuando la palabra, que no miente y no cambia, sigue firme ahí? No ha cambiado. En mi Biblia está marcado, no está borrado, no se borró, no se recortó. Está el texto bíblico y hace la pregunta: ¿cómo el Padre no me va a dar así como me dio el Hijo, también con Él todas las demás cosas? Lo que usted necesita.
llévelo al Señor y Él va a darle lo que usted necesita. Cierre sus ojos, por favor. Lo que usted necesita. Ya entendimos que es coherente. Esta palabra necesita de coherencia de parte nuestra. El Padre va a darnos, ¿qué va a darnos? Todo lo que yo necesite, que Él sabe que yo necesito. Pero primero lo que necesitamos, algunos de los que estamos aquí y los que nos están acompañando en las redes, probablemente es salvación. Y hay un solo Salvador, y es Jesús, que ocupó nuestro lugar porque así lo determinó Dios el Padre, y el Hijo fue a la cruz. Orando en el huerto de Getsemaní, dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿A qué copa se refería? Al pecado de la humanidad. La copa que Jesús tenía que beber era una copa llena de pecado, maldad, injusticia, corrupción, drogadicción, homosexualismo, perversión sexual, mentira, robo, abuso de menores, abortos. Y el Hijo de Dios toma la copa y acepta esa copa. Por eso en la cruz del Calvario, Jesús le habla al Padre y le dice: Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era tanto el pecado en la persona de Jesús que algunos predicadores suponen la figura de que Dios el Padre no pudo mirar a su Hijo al ver tanto pecado y tanta iniquidad. Toda la miseria humana estaba sobre Jesús. Y todo el amor del cielo manifestado en este sacrificio, a fin de que cualquier hombre, cualquier mujer que haya incurrido en cualquiera de estos pecados, en un aborto, en un abuso, que son cosas terribles, en la degeneración, en el torcimiento de su personalidad para, habiéndolo Dios creado hombre, hacerse mujer, o habiéndola hecho mujer, hacerse hombre, y torcer los caminos de Dios. Si hoy escucha esta palabra donde quiera que le alcance y piensa que no hay solución, sin importar el daño que usted haya hecho, Jesús tomó la copa del pecado y la cargó y clavó en la cruz todos nuestros pecados. Cuando Jesús está muriendo, en el último instante, en los últimos segundos, Él dice la expresión consumado es. En griego, como está escrito el Nuevo Testamento, es tetelestai, que significa la deuda ha sido pagada. La deuda ha sido pagada. Yo contraje una gran deuda por la dimensión de mis pecados, pero Jesús pagó mi deuda. He hablado con algunas personas que no reconocen sus culpas, pero he hablado con otras muchas personas que se sienten tan culpables y tan miserables por sus pecados que ni siquiera quieren acercarse a Dios por la vergüenza
que tienen. Bueno, yo estoy invitándole a los que están cerca y a los que están lejos, que no importa la dimensión de sus pecados, Jesús aceptó tomar esa copa y beber de esa copa, el justo por los injustos, por este principio de sustitución que Dios el Padre estableció para poder llevarnos a Dios, ya no ahora injustos, sino ahora por medio de Él justos. Entonces, si yo me detengo a mirar la dimensión de mis pecados, voy a caer en terrible depresión y en un gran sentimiento de culpabilidad. Hermano, no crea que esto fue tan simple. No crea que Jesús fue a morir en el monte Calvario como quien iba de veraneo, porque como es Dios, entonces Él iba y no le dolió nada y no sufrió nada. Dice la palabra que cuando Él estaba en el huerto, estaba en una gran agonía. Agonía en su alma, agonía en su cuerpo, agonía en su espíritu. El daño que Jesús padeció en su cuerpo es indescriptible. Los encargados de crucificar a los reos se esforzaban y perfeccionaban sus técnicas para tratar de causar un mayor dolor en el crucificado. Buscaban los nervios para poder clavar allí los clavos y que entonces doliera. No es lo mismo la carne que un nervio. Y cuando utilizaron el famoso látigo, el flagelo de nueve cuerdas con puntas de hueso, de metal, que arrancaban la piel, arrancaban la carne, arrancaban los músculos, y usted sabe, no sufrimos, soportamos apenas un pequeño dolor. Decimos, hay gente que tiene un umbral de dolor más alto, pero estamos hablando de una intensa agonía. Y esta agonía física, la agonía de un alma que está sufriendo en la cruz, diciendo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Siendo santo se hizo pecador, siendo justo se hizo injusto, para que nosotros por su obra fuésemos salvos. Y luego encima dice el Espíritu: si Cristo hizo esto, y si el Padre nos dio al Hijo y nos dio de esta manera, como el Cordero que sufrió, ¿cómo, hermano, cómo no le va a dar lo que falta? ¿Cómo no hará por usted lo que falta? ¿Cómo no pondrá su mano para ayudarle? ¿Cómo no le dará sabiduría para tener un hogar bendecido? Cuando usted reciba un poquito más de lo que podemos llegar a entender, hasta donde podamos, la revelación del amor de Cristo, entonces usted va a empezar a amar mejor al Señor, va a amar mejor a los semejantes. Necesitamos a Jesús. Ya que muchos están en pie aquí y probablemente allí en las redes haya personas que estén orando con nosotros, vamos a hacer una oración donde le vamos a entregar nuestra vida a Cristo y vamos a orar también por las necesidades. Ore conmigo esta oración y diga así: querido Dios, yo te doy muchas gracias por oír tu palabra, por poder entenderla. Ahora tengo una visión un poco más amplia y más clara de la cruz y de tu amor.
Señor, yo me arrepiento de todo pecado y te pido con sinceridad que me perdones. Estoy arrepentido. Ahora acepto a Jesús como mi Salvador. Acepto la obra de la cruz. Acepto que yo soy culpable y que tú eres el inocente que ocupaste mi lugar. Señor, ahora yo te acepto como mi Salvador y te entrego mi vida. Ven a mi corazón, ocupa tu lugar en mi vida. Sé mi Señor y mi dueño. Yo quiero vivir para agradarte a ti. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu paciencia. Ahora, Padre, yo te pido que pongas tu mano sobre mi vida y sobre todo lo que represento. Tú conoces todas y cada una de mis necesidades, y yo te pido que tú me ayudes, que me prosperes, que sanes toda enfermedad que hay en mi cuerpo y en mi casa. Que el mal no me alcance, que no me toque, que envíes tu protección, tu cuidado sobre mi vida y sobre mi hogar. Señor, yo entiendo que tú eres la vida, y en esta mañana yo recibo, al recibir a Cristo, recibo la vida de Dios. Entonces proclamo que la vida de Dios entra a mi casa, la vida de Dios viene a mi hogar, la vida de Dios alcanza a toda mi familia en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces yo veré tu salvación en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mis amigos. Te doy gracias por esta confianza que derramas hoy en mi corazón. Yo creo a tu palabra en el nombre de Jesús.